Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, el legalismo del mesianismo ortodoxo y el llamado del Mashiach a la humildad y la verdad. Nuestro versículo introductorio, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para libertad nos llamó el Mashiach, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amados hermanos, los temas principales de este estudio serán intolerancia y condenación por los nombres Kadosh, el error del Shabbat legalista, las fiestas de Yahweh guardadas con un espíritu de juicio, legalismo alimentario sin discernimiento espiritual, títulos espirituales, jerarquías que niegan al único maestro, el error de afirmar que guardan toda la ley, el diezmo como herramienta de manipulación y la hipocresía del legalista. Amados hermanos, este tema completo lo encontrarán en la página de Facebook Eliyahu Shalom. De igual manera en la página de YouTube Eliyahu Shalom. Ese tema tendrá más o menos una duración de 60 a 90 minutos aproximadamente, así que los invito a que miren ese tema completo en la página de Facebook o en la página de YouTube. El código para escanear es para unirse al canal de WhatsApp. A través de este código QR lo escanean y pueden unirse al canal de WhatsApp para recibir las últimas notificaciones, las últimas noticias. De igual manera pueden observar en la parte de información de la página y encontrarán los links de información. El link de la página de Messenger, donde pueden unirse al canal y recibir las últimas noticias. También acerca del link del grupo de, de Facebook, donde podrán encontrar todo el contenido totalmente gratis para descargar, para leer, para imprimir. Pueden descargar este contenido, acomodarlo, editarlo a su gusto y compartirlo. Es muy importante compartir estos contenidos. Amados hermanos, les recordamos, el contenido de la página no tiene ningún valor, ningún tipo de valor. Es totalmente gratis. Pueden por eso encontrar este contenido en el grupo público, un grupo público de Facebook en el cual pueden entrar en la sección de archivos y descargar ese contenido totalmente gratis. Vamos a iniciar con oración nuestro estudio. Shema Israel, Yahweh, Eloheinu, Yahweh Eja. Escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Toda exaltación sea para Yahweh, nuestro Elohim. En el nombre de Yahshua HaMashiach, sea atado, amarrado, declarado inoperante el dragón y sus ángeles. Ato a la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato y amarro el principado de nuestro país. Todo principado en este país es atado, sujeto, no tiene poder ni autoridad. Ato y amarro el principado de esta ciudad. Todo principado, todo patrono, todo ídolo, toda hueste de maldad al norte, sur, este y oeste, no tiene poder ni autoridad, sujeto, ato, amarro a todo brujo, toda bruja, todo bebedor de la copa de fornicación e inmundicia, ato y amarro todo demonio de Jezabel, de Caifás, todo principado de control, dominio, manipulación, no tienen poder ni autoridad. Activamos con el poder y la unción del Ruach HaKodesh a los malajín de guerra espiritual, Mikayahu y sus malajín, y damos orden de que expulsen ahora, echen fuera todo espíritu de maldad. Sale fuera ahora, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Salen fuera ahora, son enviados a abismos profundos ahora. Nos cubrimos con el poder y la unción del Ruach HaKodesh. Nos cubrimos con el escudo de salvación, con el casco de salvación, con el pectoral de justicia, con el escudo de la fe, la espada de la Torá, las sandalias del evangelio, el poder y la autoridad en el Ruach HaKodesh de verdad. Tú eres nuestro maestro, guía e instructor. No queremos seguir escuchando palabras de hombres, manipulación de hombres. Queremos ser instruidos por tu Ruach HaKodesh, que tú seas nuestro único maestro, guía e instructor. En el nombre de Yahshua HaMashiach.
Amén y amén. Damos inicio a nuestro estudio, amados hermanos. En los últimos años el movimiento mesiánico ha crecido notablemente, despertando en muchos creyentes un profundo interés por retornar a las raíces hebreas de la fe. Sin embargo, dentro de este despertar también han surgido corrientes que se desvían del propósito original de Yahshua HaMashiach, imponiendo normas, cargas y sistemas que la Escritura nunca ordenó. Estas doctrinas erradas, envueltas en apariencia de pureza o restauración, han transformado la búsqueda sincera de muchos hermanos en un ambiente de juicio, condenación y orgullo espiritual. El presente estudio examina estas distorsiones no para atacar a las personas, sino para confrontar ideas que contradicen el espíritu, el rúa del evangelio del reino, la besorá, las buenas noticias de salvación. El fenómeno conocido como mesianismo ortodoxo legalista se presenta como defensor de la Torá, pero en la práctica reproduce los mismos patrones fariseos que el Mashiach confrontó hace 2000 años. Se juzga a los demás por el uso del nombre, por los detalles del Shabbat, por la forma de guardar las fiestas o por el calendario adoptado, como si la salvación dependiera del cumplimiento de normas humanas. El resultado es un ambiente de intolerancia, doctrinas divididas, enseñanzas confusas y líderes que, en vez de pastorear, ejercen control y manipulación. Estas prácticas han causado tropiezo, división y desorientación dentro de la comunidad, dentro de la Keilah, dentro del pueblo que busca de Yahweh Elohim, que busca conocer la verdad sinceramente. Por eso este estudio es necesario para discernir entre la Torah viva en Yahshua HaMashiach, en el Ruach HaKodesh y la Torah muerta en manos del legalismo. Analizaremos los errores doctrinales más comunes dentro del mesianismo rígido y expondremos por qué son ajenos al corazón del Mashiach. La meta no es destruir, sino edificar. No es desacreditar la observancia, sino liberar al creyente del sistema que sustituyen la gracia por reglas humanas. Este recorrido nos permitirá comprender que Yahshua no nos llamó a una religión renovada, sino a una relación transformadora basada en humildad, verdad y obediencia guiada por el Ruach HaKodesh. Nuestros objetivos principales. Entonces, el objetivo principal es exponer las doctrinas erradas del mesianismo ortodoxo legalista y mostrar cómo se apartan del Rúa, del espíritu, el Rúa del Mashiach, guiando al creyente hacia una comprensión equilibrada y espiritual de la Torá, las instrucciones de Yahweh. Objetivos específicos: identificar los principales errores del legalismo mesiánico, nombres, Shabbat, fiestas, jerarquías y control espiritual. Analizar el impacto negativo de estas doctrinas: división, condenación, orgullo y confusión. Contrastar cada error con la enseñanza bíblica, mostrando la forma correcta de vivir la Torá guiados por el Ruach HaKodesh de verdad. Entonces, antes de iniciar, recordemos que Torá significa instrucción, no significa ley. Entonces, es la instrucción de Yahweh a través del Ruach HaKodesh. Nuestro primer tema: la intolerancia y condenación por los nombres Kadosh. Entonces, este tema va hasta lo que Yahshua sí hizo. Bueno, dentro del mesianismo contemporáneo, uno de los errores más comunes y dañinos es la intolerancia relacionada con el uso del nombre Kadosh de Yahweh y de Yahshua HaMashiach. Aunque es una bendición restaurar los nombres hebreos originales, muchos han caído en un espíritu fariseo que juzga y condena a quienes aún no comprenden o no pronuncian correctamente el nombre. Esta actitud no solo contradice el carácter de Mashiach, sino que hiere la unidad del cuerpo y produce cargas que Yahweh nunca pidió. Este tema analiza el origen, la raíz y las consecuencias de la intolerancia doctrinal en torno a los nombres sagrados, los nombres Kadosh. Entonces, el problema de la intolerancia por el nombre.
Proverbios capítulo 15 versículo 1. La blanda respuesta calma la ira. Muchos dentro del mesianismo ortodoxo han abrazado la verdad del nombre, pero la comparten con dureza, exigiendo que todos los pronuncien igual, al mismo tiempo y con la misma convicción. Se juzga al hermano que dice Dios, Señor o Jesús, olvidando que el aprendizaje espiritual es progresivo y requiere de tiempo. Esta actitud rígida crea un ambiente hostil donde el conocimiento reemplaza al amor y donde la letra se convierte en condenación. ¿Por qué ocurre esto? Entonces, porque se confunde la revelación con superioridad. Porque se cree que el saber el nombre equivale a tener mayor santidad o kedushá. Porque se ignora que la fe del creyente crece paso a paso, no por imposición. Porque se usa el nombre como un distintivo de identidad sectaria en lugar de usarlo como un puente, una conexión directa con Abba Kadosh. El Mashiach nunca enseñó así. Él no reprendió a los ignorantes de forma áspera, al contrario, los guió con misericordia. Entonces, el ejemplo de Mashiach, paciencia, no condenación. Lucas capítulo 9, versículo 56. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Cuando los discípulos querían destruir a los que no recibían el mensaje, Yeshua los reprendió. ¿Por qué? Porque estaban actuando con celo sin conocimiento. Lo mismo que vemos hoy entre quienes usan el nombre como un arma. Lo que Yeshua sí hizo, enseñó pacientemente, corrigió con amor, sanó a quienes no sabían su nombre, mostró compasión incluso a los que lo malinterpretaban, destronó el orgullo religioso. Él, Yeshua, es la Torah viviente. Su tono y método son parte de su enseñanza. Por eso cualquier doctrina o actitud que contradiga su carácter es un error espiritual, aunque parezcan doctrinalmente correcta. Continuamos. El Ruach HaKodesh es quien convence. Zacarías capítulo 4 versículo 6. No es por fuerza ni por poder, sino por mi rúa. Muchos creen que convencer a otros del uso del nombre depende de debates, discusiones o presión. Pero la escritura enseña que el cambio espiritual no ocurre por imposición humana. Entonces, la función del Rúa abre el entendimiento, la convicción, sana heridas doctrinales, lleva al creyente a la verdad sin violencia espiritual. Cuando el creyente trata de hacer el trabajo del Rúa, inevitablemente termina oprimiendo a otros. El resultado es división, contiendas y soberbia, exactamente lo contrario de lo que Yeshua enseñó. Vamos a ver las manifestaciones. Cómo la intolerancia se convierte en legalismo, cuando se exige pronunciar el nombre de una forma específica y se condena a quienes no lo hacen. El enfoque deja de ser espiritual y se vuelve legalista. El acto deja de ser una revelación divina para convertirse en un requisito humano. Manifestaciones del legalismo por el nombre. Entonces, llamar paganos o idólatras a quienes aún dicen Jesús. Dividir congregaciones por diferencias fonéticas, afirmar que la salvación depende de pronunciar el nombre correctamente, menospreciar a hermanos sinceros por no conocer aún ciertos detalles, usar el nombre como un sello de superioridad espiritual. La escritura contradice eso. Romanos capítulo 13, versículo 10. El que ama no hace mal al prójimo. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Nada en la Torá autoriza a destruir al hermano por su nivel de conocimiento. Entonces podemos destruir una persona verbalmente, con el uso de la lengua. Eso es lo que se llama comúnmente lashon hara, la lengua mala, la lengua perversa, la lengua maldiciente. Ejemplos prácticos. Primero, el recién convertido. Un hermano recién salido del cristianismo tradicionalmente va a decir Jesús,
porque es lo único que ha escuchado. Un legalista lo confronta duramente, el resultado es dolor, confusión y tropiezo. Segundo ejemplo, diferencias en pronunciación. Unos dicen Yeshua, otros dicen Yehoshua, otros dicen Yahushua y otros Yeshua y otros aún dicen Jesús. Unos imponen su variante como la única correcta, pero estas diferencias existen desde tiempos antiguos, sin causar divisiones en Israel. 3. Enseñar con amor. Un maestro sabio explica el nombre con paciencia, mostrando versículos, historia y contexto. Un hermano lo recibe con gozo porque vio amor, no imposición. Así opera el Ruach HaKodesh. Entonces, la intolerancia por los nombres Kadosh no es una defensa de la verdad, sino un error doctrinal que refleja orgullo espiritual y falta de madurez. El nombre jamás fue dado para dividir, sino para revelar al Elohim de amor y misericordia. Yeshua enseñó con paciencia. El Rúa convence y la Torá se vive con humildad, no con imposición. El creyente que realmente conoce el nombre debe manifestar el carácter del que lleva ese nombre, compasión, mansedumbre y verdad. Donde hay legalismo, hay división. Donde está el Rúa HaKodesh, hay amor, restauración y shalom. Nuestro siguiente tema, el error del Shabbat legalista. El Shabbat es uno de los mandamientos más hermosos de la Torá, un regalo de Yahweh para el cuerpo y el alma. Sin embargo, muchos dentro del mesianismo ortodoxo han convertido este día Kadosh, santo, en un sistema rígido de reglas, presiones y condenación. Se imponen calendarios, métodos y rituales que no fueron establecidos por la Escritura, mientras se juzga al hermano que simplemente desea honrar a Yahweh con el corazón. Espera. Se imponen calendarios, métodos y rituales que no fueron establecidos por la Escritura, mientras se juzga al hermano que simplemente desea honrar a Yahweh con un corazón sincero. Este tema expone cómo el Shabbat, cuando se interpreta desde el legalismo, pierde su esencia espiritual y se convierte en una carga que el Mashiach jamás mandó. Es que tengo malestar en la garganta y me hace falta un poco de agüita. Vamos a ver cómo están las diapositivas. El error del Shabbat rígido y el problema real, la verdad superior. Tenemos esos dos temas en esta diapositiva. Bueno, el error del Shabbat rígido y romano. Colosenses capítulo 2 versículos 16-17 nos dice que nadie os moleste por día de Shabbat o luna nueva. Esto es Rosh Chodesh. Sábado, Shabbat. Vas a encontrar en tu Biblia común sábado, pero lo indicado es Shabbat. Y luna nueva, Rosh Chodesh. Muchos mesiánicos consideran el sábado romano, sábado moderno, como el Shabbat absoluto y obligatorio. Sin embargo, el calendario bíblico no se basa en la semana romana de 7 días continuos, sino en la observación del ciclo del cielo, del ciclo de la luna. El Shabbat original se contaba desde Rosh Chodesh, la luna nueva. Entonces, el principio bíblico de la luna marcaba tiempos señalados, que son los Moedín. El mes comenzaba con la luna nueva. A partir de ese día se contaban 7 días hasta Shabbat. Esto significa que el Shabbat fluctuaba dentro del mes, no seguía un ciclo fijo romano. Ignorar esto es condenar a los demás por guardar el sábado romano, muestra un legalismo desconectado del contexto bíblico y profético. Otra vez, ignorar esto y condenar a los demás por guardar el sábado romano muestra un legalismo desconectado del contexto bíblico y profético. Entonces, el problema real de esto no es guardar un día específico, sino exigirlo como salvación, identidad o requisito espiritual. Alguna vez escuché a alguna persona que decía, ¿qué hacen en sus casas en Shabbat si tendrían que estar aquí? Y como no iban a Shabbat a la congregación, los expulsaban de la congregación. Porque tienen que estar aquí en la congregación. El día sábado romano.
Entonces ya vimos, el Shabbat es lunar. Puede ser un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, cualquier día. Porque es con la luna nueva. Rosh Chodesh se cuentan 7 días. Y luego los rabinos adoptaron el calendario romano. Se sometieron a Roma y a su calendario romano solar con las deidades romanas. Y por eso guardan desde el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer. Entonces nos lleva a la verdad superior. Yahshua es nuestro Shabbat. Mateo capítulo 11 versículo 28. Vengan a mí y yo les daré descanso, shalom, reposo, Shabbat. Antes de que un día, antes que un día en el calendario, el Shabbat es una persona, es Yahshua HaMashiach. Él es nuestro descanso del pecado, nuestra paz interior, nuestra restauración diaria, nuestro reposo del alma. El Shabbat legalista busca reposar un día físico, mientras el corazón permanece cargado, cansado y agobiado. Pero el Shabbat en Yahshua es descanso continuo, no semanal. Eso significa que podemos reposar en Yahshua todos los días. Vamos a ver las diapositivas que me pongo. Sí, nos hace falta las diapositivas. Otra vez, esto significa que podemos reposar en Yahshua todos los días. El descanso verdadero no depende del calendario, sino del Ruach HaKodesh. El Shabbat físico apunta proféticamente al descanso eterno en el Mashiach. Pero Shaul Pablo enseñó que el Shabbat, igual que las fiestas y alimentos, son una sombra profética y la realidad está en el Mashiach. El Shabbat como regalo, no como condena. Aunque el descanso principal está en Yahshua, entonces vemos que separar un día a la semana para reposar en Yahweh sigue siendo hermoso y edificante. Sin embargo, debe hacerse no por imposición, sino por amor. Entonces, formas sanas de guardar el Shabbat: dedicar tiempo a la palabra, orar en intimidad, reflexionar sobre la semana, desconectarse de lo secular, compartir con la familia, restaurar fuerzas físicas y emocionales. Esto nunca debería ser motivo de pleito, condenación o juicio. El Shabbat fue dado para bendecir, no para controlar. Entonces vemos que puedes guardar cualquier día que te sea conveniente. Aparentemente, por leyes modernas de Colombia, una empresa ahora puede darle el día de descanso lunes a una persona. ¿Por qué? No es que esté sucediendo ahorita mismo el 30 de noviembre de 2025, no. Pero pueden hacerlo legalmente, poner el día lunes como día de descanso. De esta manera ya no tienen que pagarles el día festivo porque están descansando el día lunes y no se va a correr para el día martes, no se va a desplazar para el día martes, sino es el día lunes. Entonces las empresas, algunas, podrían tomar el día lunes como descanso. Tendrían que trabajar el día domingo. ¿Ven? Entonces el día lunes sería el único día que tendrían de reposo algunas personas. Este día lo pueden sacar para lo que vimos anteriormente, que es compartir en familia, sacar un tiempo apartado para la comunión con Yahweh Elohim, leer la palabra y estar en conexión con nuestro Abacadosh. El versículo Marcos capítulo 2 versículo 27. El Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Entonces el reposo, el descanso fue hecho para el hombre, no el hombre para el descanso, para el reposo. Entonces los legalistas invierten este orden, ponen el Shabbat por encima del bienestar humano y del amor al prójimo. Yahshua HaMashiach restauró el propósito del Shabbat, enseñando que hacer el bien, sanar y liberar también forman parte de honrar este día.
La condenación, el fruto amargo del legalismo. Cuando se impone un Shabbat rígido, se divide la Keilah, se genera miedo espiritual, se condena injustamente, se pierde la alegría del reposo, se cae en orgullo doctrinal, se olvidan cosas más importantes, misericordia, compasión, justicia. El legalismo por el Shabbat produce cargas, no descanso, produce contiendas, no shalom, no paz, produce confusión, no claridad. Colosenses capítulo 2, versículo 17 nos dice, todo esto es sombra profética del Mashiach. Cuando la sombra se vuelve más importante que aquel que la proyecta, se ha caído en un error. Ejemplos prácticos. Primero, el nuevo creyente. Un hermano quiere guardar el Shabbat, pero sigue un calendario romano porque porque es el que conoce. Un legalista lo reprende y lo acusa de profanar el día. Resultado, frustración y desánimo, como dijimos anteriormente con el ejemplo de esta persona que no pudo ir a guardar el Shabbat a la Keilah, y este señor lo reprendió públicamente y básicamente lo estaba amenazando con sacarlo de la congregación. Segundo ejemplo, calendarios distintos. Algunos guardan el Shabbat lunar. Hasta el día de hoy, algunas congregaciones mesiánicas han optado por guardar el Shabbat que les estaba comentando, que puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, cualquier día. Es mucho más complicado que el Shabbat del sábado. Algunos guardan el Shabbat lunar, otros el romano, que es el de viernes en la tarde a sábado en la tarde. Otros, como los adventistas, el sábado obligatorio. Otros siguen calendarios restaurados. En lugar de unirse, se juzgan mutuamente. No, que este siga aquel calendario, que nosotros sí estamos bien, pero que ellos están mal. Pero Yahweh Elohim nunca pidió uniformidad calendarística, sino obediencia del corazón. Ejemplo 3, el equilibrio. Una familia aparta un día para reposar, leer la palabra y orar. No lo hacen por obligación con el Señor que está administrando una congregación de 4 paredes, sino por amor a Yahweh Elohim. Ese Shabbat, ese reposo, ese Shalom, ese Shabbat trae Shalom, trae paz y restauración. Eso es lo que Yahweh Elohim desea para ti, desea para tu familia, que estén unidos, que estén en obediencia, que el padre de familia esté enseñando a sus hijos la palabra con amor, que estén unidos en amor, no separados por una religión. Entonces el Shabbat es un regalo de Yahweh, pero cuando se usa como forma doctrinal se convierte en un instrumento de división. El Mashiach es nuestro verdadero reposo y cualquier forma de guardar el Shabbat debe fluir desde esa verdad. No se trata de calendarios, imposiciones o debates. Se trata de caminar en paz, en shalom, amor y libertad. El Shabbat legalista esclaviza. El Shabbat en Yeshua libera. La Torah sin el Rúa se vuelve carga. Pero guiados por el Espíritu, por el Rúa Jacob, se convierte en delicia y reposo. Nuestro siguiente tema, advertencia contra las fiestas de corazón. Las fiestas de Yahweh guardadas con espíritu de juicio. Las Moedim, las fiestas de Yahweh, son tesoros proféticos que revelan el plan de redención a través de Yeshua HaMashiach. Son citas divinas, santas convocaciones, encuentros sagrados para recordar, celebrar y aprender. Sin embargo, muchos dentro del mesianismo ortodoxo han convertido estas hermosas convocaciones en herramientas de juicio y condenación. Lo que debería unir al pueblo termina separándolo. Lo que fue dado para gozo termina produciendo carga y contienda. Las fiestas fueron diseñadas para acercarnos más al Padre, no para medir quién es más puro o más correcto. Fundamento bíblico. Las fiestas como señales proféticas del Mashiach. Levítico 23:2. Estas son las fiestas de Yahweh, convocaciones sagradas que proclamaréis en tiempos señalados. Cada moed, cada fiesta, cada moed apunta a la obra del Mashiach. Pesach, su sacrificio redentor. Pan sin levadura, que es Hamatzot,
su pureza, es vivir sin pecado. Bikurim, eh, la resurrección, que es la ofrenda de la gavilla, las primicias. Shavuot, en que tú conoces como Pentecostés, es el derramamiento del Ruach HaKodesh y también la entrega de la Torá. Yom Teruah, su regreso anunciado, fiesta de las trompetas. Yom Kippur, su obra de expiación final, día de perdón. Sukkot, su reinado y presencia entre nosotros el año milenial en Yahshua HaMashiach. Y también recordemos que Mashiach también nació en Sukkot. Entonces el propósito siempre es Yahshua, Yahshua, Yahshua. No es un ritual por un ritual, es Yahshua, Yahshua. Toda fiesta apunta a Yahshua. El Shabbat apunta a Yahshua. Cada una de las fiestas que mencionamos apunta a Yahshua. Segundo, advertencia contra guardar fiestas sin corazón. Isaías 29:13. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Recordemos, mientras reviso las diapositivas, sí, ahí estamos bien. Vamos a pasar a la siguiente. Recordemos que en hebreo la palabra corazón es lev y hace referencia al centro de emociones. ¿Quién eres tú realmente por dentro? A tus emociones, a tu identidad emocional. Entonces, ese ser, esa emoción está lejos del Padre. Por eso dijimos al principio cuando abrimos la oración, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu led, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, este pueblo, esta persona me honra con los labios, pero su led, su corazón, su centro de emociones, su mente está lejos de mí. Entonces, las fiestas sin el corazón correcto pierden su valor espiritual. Yahweh no busca ceremonias vacías, sino corazones transformados que celebren desde la gratitud. Observar bien cuáles temas tengo en la diapositiva. Tema 3 y termino en el versículo de Mateo. Entonces, la libertad en el Mashiach sobre los días y observancias. Colosenses capítulo 2 versículos 16-17, que nadie juzgue en cuestión de comida, bebida, día de fiesta, luna nueva, Rosh Hodesh o Shabbat, porque todo esto es sombra de Mashiach. Shaul no dijo que las fiestas ya no sirven, que quedaron abolidas, sino que no deben ser usadas para juzgar, presionar o dividir. Su esencia es profética y espiritual, no un sistema para determinar quién es más santo, quién es más puro, quién sí las cumple, quién no las cumple. Entonces el problema, las fiestas convertidas en tribunal de acusación, tribunal. Muchos grupos mesiánicos ortodoxos vigilan qué tan correctamente guarda la fiesta. Condena si no pronuncias bien el nombre del día. Rechazan si no sigues el calendario que ellos consideran el único correcto. Critican a quienes pueden viajar, sacrificar o guardar exactamente como ellos. Se burlan de quienes están aprendiendo, porque recordemos que algunos del mesianismo se pasaron para el lado ortodoxo. Esto es un solo conjunto, un solo resumen de lo que he investigado, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay cosas del mesianismo, de Yahshua, y algunos mesiánicos que se pasaron para el lado ortodoxo y que hasta el día de hoy siguen haciendo sacrificios de sangre. Entonces, lo que Yahweh entregó como gozo profético, ellos los transforman en instrumentos de superioridad espiritual. De esta manera las fiestas dejan de ser citas divinas y se convierten en cargas fariseas. Yahshua advirtió precisamente contra este rúa, contra este espíritu. Mateo 23, versículo 4. Atan cargas pesadas, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El verdadero peligro no es guardar una fiesta equivocada, sino guardarla con un corazón equivocado.
Entonces, por ejemplo, no me acuerdo realmente, supongamos, Sukkot fue el 12 de octubre, no recuerdo realmente. Fue el 12 de octubre, pero el hermano Eliyahu quiso compartir el video de Sukkot el día 10 de octubre. Nos faltan algunos que mencionan, no, no es el día correcto, no es el día adecuado. Personalmente he visto que algunos pudieron haber celebrado Sukkot en septiembre, 15 días después. Julio, agosto, septiembre, octubre. No, es un mes antes. Un mes antes, 15 días antes y así sucesivamente. Entonces no se trata del día específico, sino de apartarlo en tu corazón, tener el cumplimiento, entender el cumplimiento profético y por qué se está guardando. Porque recordemos que cuando venga Sukkot milenial no será un día específico como tal. Pudo haber mucho desfase en cuanto a los calendarios que se confundieron con Roma, con la historia, con el pasar de los años. Así que realmente podríamos decir que nadie está guardando las verdaderas fechas. Podrían tener más de 6 meses de desfase. Podría ser. La esencia de las fiestas. Entonces son recordatorios de lo que Yahweh Elohim ya hizo. Las fiestas no se guardan para ganar salvación, perdón o bendición. Son celebraciones de lo que Yahweh Elohim ya hizo por su pueblo. Entonces en Pesach nos liberó, nos santificó, panes sin levadura, nos dio resurrección y vida nueva, Bikurim, nos dio su Rúa Hakodes, Shavuot, nos anuncia su regreso, Yom Teruah, nos perdona, Yom Kippur, nos promete vivir en él, Sukkot. Son fiestas, no exámenes. Se guardan con alegría, no con miedo. Yahweh Elohim no desea celebraciones llenas de ansiedad por no haberlo hecho de forma perfecta. Las fiestas son encuentros de gozo, comunidad, adoración y gratitud. Salmo 100, versículo 2. Servid a Yahweh con alegría, venid ante él con regocijo. El Ruach HaKodesh es quien guía. No todos tienen el mismo nivel de conocimiento, experiencia o posibilidad de guardar las fiestas. No todos tienen una congregación. Yo personalmente, mi congregación son ustedes. La Keila virtual, Eliyahu Shalom. Mi posición geográfica donde estoy no me permite estar en una congregación. La mayoría de los que están a mi alrededor pues siguen sus doctrinas de Jesús el Cristo y pues yo no comparto sus doctrinas, ¿de acuerdo? Me siento mal, me siento incómodo. Yo no tengo congregación física porque no cuento con el sustento económico suficiente para alquilar un galpón, ponerle sillas, porque más o menos serían aproximadamente que unos $500 mensuales. No tengo ese dinero, ¿de acuerdo? No tengo una congregación física. Mi congregación son ustedes. Esa fue la voluntad del Padre Celestial. Amén. Así sea. Entonces, no todos tienen una congregación, recursos o tiempo libre. El Rúa trabaja en cada uno según su debido proceso personal. Todos tenemos un proceso personal diferente. El Padre Celestial, Yahweh Elohim Sabaoth, trata con cada uno de manera personal. Forzar a otros a guardar igual que uno es negar la hora del mismo Rúa, que nos enseña con paciencia. Entonces, ejemplos prácticos, ejemplo positivo, una familia celebra Pesach con sencillez, lectura de Shemot, Éxodo 12, capítulo 12, pan sin levadura, una oración, agradecimiento a la redención en Yeshua,
no tienen un ceder perfecto, o sea, no tienen el cordero, quizás no tienen la economía para comprarse un cordero asado, pero lo hacen con corazón sincero. Yahweh Elohim se agrada. Yo personalmente con mi madre lo hicimos con agua, simbólicamente, porque no teníamos dinero para comprar cerdo, discúlpame, para comprar cordero. Tampoco teníamos conocimiento para hacer el pan sin levadura, porque se requiere conocimiento de panadería. Y queríamos hacerlo con amor. Entonces fue con agua y oramos y le dimos gracias a Yeshua por su sacrificio, por su redención, porque a través de él hemos recibido su amor y su restauración. Qué lindo sería poder compartir con hermanos, todos juntos en comunidad, compartiendo cordero, compartiendo las hierbas amargas, el pan sin levadura, compartiendo la mesa. Pero en nuestro caso personal no fue posible. Si hay hermanos que lo han hecho, es una gran bendición, un gran momento de alegría, porque recordamos ese sacrificio perfecto de Yeshua, quien a través de ese sacrificio nos trajo salvación y vida eterna. Y muchas familias por cientos, miles de años, así los nombres no fueran los adecuados ni correctos, por culpa del Imperio Romano, ha transformado vidas, ha transformado personas, las ha traído a la santidad, a la Kedushá, a los pies de Mashiach, quien opera en el Ruach HaKodesh con cada uno de manera personal. Entonces, el ejemplo negativo: un grupo condena a otra familia porque no sigue su calendario, porque no pronuncia igual o porque no hace un ceder lleno de tradición humana. Esa actitud destruye la esencia de la Moedín, de las fiestas. Entonces las fiestas de Yahweh Elohim fueron dadas para celebrar a Yeshua, recordar su obra y mantener viva la esperanza de su regreso. Pero cuando se guardan con juicio, condenación o superioridad, pierden su esencia y se convierten en cargas humanas. La verdadera celebración nace del corazón, no del ritual. Nace del agradecimiento, no de la competencia espiritual. Nace del Ruach HaKodesh, no de la presión religiosa. Yahweh nuestro Elohim, enséñanos a guardar tus fiestas con alegría, humildad y gratitud. Líbranos del juicio, del orgullo y de la dureza. Que cada moedín nos acerque más a Yeshua, al centro y propósito de todas tus citas, tantas convocaciones. Amén. Seguimos con el siguiente tema. Va hasta el versículo de Mateo. Legalismo alimentario sin discernimiento espiritual. Entonces la Torá presenta instrucciones alimentarias para la bendición, salud y kedushá, santidad. Sin embargo, dentro del mesianismo ortodoxo legalista, estas instrucciones han sido convertidas en una especie de código de pureza espiritual, donde la comida define la santidad y donde el juicio hacia otros se vuelve más importante que el discernimiento. Así, algo que Yahweh dio para cuidado y sabiduría termina transformado en una doctrina fría que genera condenación, orgullo y superioridad espiritual. Pero la escritura muestra que la comida no es un sistema de méritos espirituales, es un acto de sabiduría que debe estar guiado por el Ruach HaKodesh. Comer no es una ceremonia mística, sino parte de la vida cotidiana donde nuestra decisión puede honrar al Creador o caer en superstición religiosa. Vamos a ver. Fundamento bíblico: la Torá para protección, no para condenar. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. La kosherut, la comida kosher, fue diseñada como un sistema de sabiduría práctica, no como un mecanismo de juicio. Yahweh Elohim no ordenó estas cosas para crear castas más puras, sino para enseñar a su pueblo a vivir con conciencia y cuidado físico.
Yeshua recuerda la prioridad espiritual. Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre. Yeshua enseña que la verdadera vida no depende de la comida, sino de la palabra. Esto no anula la kosherut, la comida kosher. La coloca en un justo lugar, por debajo del reino y del corazón. El cuerpo como Mishkan del Rúa. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Sois templo, sois Mishkan del Rúa HaKodesh. Cuidar lo que comemos es parte de honrar ese Mishkan, ese templo, pero honrarlo no significa caer en obsesiones alimentarias, sino actuar con responsabilidad, equilibrio y discernimiento. El Rúa guía, no el miedo. El problema, comida convertida en religión. El legalismo mesiánico. Algunos convierten la kosherut, la comida kosher, en una fuente de condenación. Critican o desprecian a quienes están aprendiendo. Vigilan obsesivamente lo que otros comen. Creen que la pureza espiritual depende del menú. Usan la comida como parámetro de quién tiene o no tiene el rúa. Este enfoque no proviene de la Torá, sino del orgullo. La Torá enseña bendición y sabiduría, pero el legalismo usa la comida para dividir, condenar y etiquetar. Yeshua jamás enseñó a medir la espiritualidad mediante lo que otros comen, sino mediante los frutos del corazón, los frutos del Rúa. Sabiduría alimentaria, ejemplos clave. Entonces, el cerdo prohibido en la Torá y dañino en la realidad. El cerdo nunca fue kosher y ciertamente sigue siendo un animal con altos riesgos sanitarios. Muchos parásitos presentes en su carne resisten el frío y el calor, lo que confirma la sabiduría de la Torá. Pero el mensaje no es si alguien come cerdo está condenado, sino Yahweh lo prohibió por cuidar nuestra salud y nuestra santidad. La kosherú, la comida kosher, no es un sistema mágico de pureza espiritual, sino una guía de protección. En un breve paréntesis, te voy a mencionar, ¿te acuerdas de la sopa de murciélago? Que supuestamente el virus de ya sabes qué, del 2020, se produjo por consumir sopa de murciélago. De igual manera, hay muchos animales que tienen enfermedades como la rabia y otro tipo de parásitos. Por esta razón fue indicada la comida kosher para cuidar nuestro cuerpo, para no envenenarnos, para estar nutridos, sanos, pero no tampoco para condenar. Vamos a continuar y luego damos otro ejemplo. Entonces, el atún es kosher, pero con riesgos modernos. Entonces, el atún tiene aletas y escamas, por lo tanto es kosher, es adecuado para el consumo. Sin embargo, hoy muchas especies contienen altos niveles de mercurio debido a la contaminación oceánica. Esto demuestra que la kosherú, la comida kosher, no se vive con superstición, sino con sabiduría actualizada. Kosher no significa que puedes comerlo sin medida. El discernimiento sigue siendo necesario. Entonces aquí vamos a abrir un paréntesis sobre mi vida personal. Yo personalmente debo tener cuidado de comidas grasosas porque estoy teniendo actualmente problemas de colesterol alto y triglicéridos. Entonces debo tener una dieta baja en grasa. De igual manera tengo problemas de ácido úrico alto. Esto es quizás genético o quizás por descuido. Entonces debo evitar el consumo de carnes rojas. No puedo comer cerdo, no puedo comer carne de res. De poder puedo. La cosa es que conscientemente sé que me voy a enfermar si consumo carnes rojas. Porque produce alto contenido de purinas, de ácido úrico. Debo comer de manera adecuada las legumbres.
frijoles, lentejas, garbanzos, arvejas, etc. Evitar el consumo de tomates rojos, de sardinas, de atún. Entonces, si no sigo esas dietas alimentarias, voy a continuar enfermando. Aparte de eso, es adecuado que consuma ciertos medicamentos para mantener mis niveles de ácido úrico y colesterol en niveles adecuados. Ese es mi ejemplo. Ya cerramos el, el paréntesis. Continuamos con el estudio. Entonces, lo permitido puede no convenir. No todo lo que es kosher es saludable. Así como dice el comentario, la carne roja de vaca es kosher. Pero yo personalmente no debería comerla. No todo lo que se evita con disciplina, rigidez, produce madurez espiritual. Es posible guardar kosher con orgullo, no guardar kosher por ignorancia, y ninguno de los dos casos define el estado del corazón. Entonces, la verdadera pureza proviene del Ruach HaKodesh, no del sistema alimentario. Entonces, la esencia de la kosherut, de la comida kosher, entonces no es superstición, sino sabiduría. Algunos creen que comer algo prohibido lo separa instantáneamente de Yahweh, pero la Torah no funciona como un amuleto. La comida afecta el cuerpo, sí, pero Yahweh Elohim mira principalmente el corazón, la intención y la obediencia. El Ruach HaKodesh guía según cada proceso. No todos conocen la comida kosher al mismo nivel. Algunos están comenzando, otros llevan años comiendo kosher. El legalismo no respeta procesos, el Ruach sí. El Ruach enseña con paciencia qué dejar, qué moderar, qué evitar, cómo enseñar a otros sin humillarlos. Entonces no es un arma para juzgar. La comida kosher, la kosherut, no fue dada para medir quién es más santo, sino para que todos aprendan a cuidar el cuerpo y a vivir con discernimiento. Usarla como un arma divide, vivirla con humildad edifica. Ejemplos concretos, enfoque sabio. Una persona deja el cerdo por salud y obediencia. En mi caso, yo no, como les mencioné, no puedo consumir cerdo porque tiene mucho contenido de grasa, y lo otro, pues, la verdad, pues tiene parásitos, y en mi zona geográfica yo personalmente observé como un ganadero que toda su vida comió cerdo, pues se murió con esos parásitos en la cabeza, teniendo mucho dinero tenía, pero no le valió de nada el dinero. Y esos parásitos son reales, ¿de acuerdo? Entonces no como cerdo por eso, porque sé que el fuego ni el hielo, pensé que supuestamente congelando el cerdo por 3 4 días mata a esos parásitos, y es mentira. Y el fuego tampoco los mata. Y en mi caso, pues debo cuidar mi dieta alimentaria. Entonces, una persona deja el cerdo por salud y obediencia, pero enseña a otros con humildad, sin imponer ni condenar. Reconoce que cada quien está en su debido proceso. Entonces, casi como yo te dije, el cerdo tiene estos parásitos. Tú eres libre de comer de esos parásitos. ¿Te los quieres comer? Allá tú. También tiene alto contenido de grasas. Mi ejemplo es comer muchas grasas. Va a producirte colesterol alto y triglicéridos. Y te van a recetar atorvastatina. Y ese medicamento es bastante fuerte para el organismo. Produce agotamiento, debilidad, produce dolores de cabeza y mareo. De cabeza y mareo. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo ese medicamento. ¿Me gusta consumir? No, no me gusta consumir medicamentos. Pero debo hacerlo a causa de mi descuido alimentario. Entonces, enfoque legalista. Un individuo inspecciona los platos ajenos, critica a quien come algo impuro y afirma que quien no es estricto no tiene el Rúa. Esa actitud destruye la esencia de la Torah. Entonces, la kosherú, la comida kosher, es una bendición práctica y espiritual. Vemos que nunca va a ser un instrumento de juicio. Yahweh Elohim dio la comida kosher como un medio para que podamos tener nuestras vidas saludables, nuestros cuerpos saludables. La comida kosher entonces no es un arma legalista con la que puedes condenar
y, y acusar a otra persona de que pues no come kosher. Entonces, Yahweh la dio para salud, sabiduría y santidad, apartados, pero muchos la transforman en una carga legalista que produce orgullo y condenación. La comida debe ser un acto de discernimiento, no un sistema de miedo. Debe reflejar sabiduría, no competencia espiritual. Debe honrar el cuerpo, no alimentar el ego. La verdadera pureza surge del corazón guiado por el Rúa, no del plato guiado por el legalismo. Vamos a observar el tiempo. Bueno, ya vimos el tiempo. Ahora vamos a continuar. Siguiente tema va hasta Mateo 23. Sí, por eso casi no me gusta dar ejemplos personales porque tiendo a extenderme un poco del, del tiempo. Pero a veces es necesario para que podamos comprender un tema a fondo. Siguiente tema, títulos espirituales y jerarquías que niegan al único maestro. Yeshua HaMashiach, nuestro único maestro, guía e instructor. Entonces, dentro del mesianismo ortodoxo legalista ha surgido un fenómeno preocupante, la exaltación de títulos, rangos y jerarquías espirituales que desplazan la centralidad y supremacía del único maestro verdadero, Yeshua HaMashiach. Muchos líderes, en vez de comportarse como siervos, adoptan estructuras piramidales que recuerdan más a sistemas religiosos humanos que al modelo de humildad enseñado por el Adón, Yeshua. El problema no es el servicio, ni la enseñanza, ni la guía espiritual. La escritura honra a los ancianos, pastores y maestros que sirven con integridad. El problema surge cuando los títulos se transforman en herramientas de dominio, manipulación y control, cuando la autoridad humana pretende eclipsar la autoridad del Mashiach, cuando el líder se convierte en dueño de las almas en lugar de ser un siervo entre ellas. ¿Recordamos? Fundamento bíblico, Yeshua rechaza los títulos de superioridad. Entonces, Mateo 23, versículos del 8 al 12, no se dejen llamar rabí, maestro, instructor, porque uno solo es vuestro maestro, el Mashiach. Ni llamen a nadie padre en la tierra, ni se hagan llamar guías, porque uno solo es vuestro guía, el Mashiach, Yeshua. Aquí Yeshua no prohíbe la función, sino la exaltación jerárquica. Prohíbe la actitud que busca superioridad. Prohíbe la identidad basada en un título. Prohíbe que alguien se coloque como mediador espiritual entre Yahweh y su pueblo. Modelo y los títulos. El modelo del reino, humildad y servicio. Mateo capítulo 20, versículo 26. El que quiera ser mayor entre vosotros sea vuestro servidor. La autoridad en el reino no se ejerce por imposición, sino por ejemplo. No se demuestra con tronos, sino lavando pies. No se valida por títulos, sino por el fruto del Rúa. Pastores verdaderos versus pastores opresores. Jeremías 23:1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas. La escritura denuncia a los líderes que usan su posición para abusar del rebaño. El legalismo mesiánico muchas veces reproduce este patrón disfrazado de autoridad espiritual. El problema, títulos que se vuelven ídolos. En muchos círculos mesiánicos legalistas los títulos se usan para imponer obediencia ciega, crear élites espirituales, justificar el control de la vida privada de otros, manipular emocional o doctrinalmente, exigir diezmos y ofrendas, infundir miedo a la rebeldía ante el líder, posicionarse por encima del propio Mashiach. Cuando alguien necesita que lo llamen rabino, moré, roe, naví o ungido, no está honrando la Torah, sino el ego.
El problema no es la función del maestro o guía, sino convertir esa función en un trono. Los rasgos del líder legalista. Los rasgos del líder legalista. Primero, manipulación como herramienta. Usa la culpa y el miedo para controlar e interpreta la escritura según sus intereses personales, hace sentir a los discípulos dependientes de él y no del Rúa. Segundo, exige obediencia ciega. En vez de enseñar a las personas a discernir, exige que le crean sin cuestionar. Presenta la desobediencia a él como desobediencia a Yahweh. Tercero, se apropia del diezmo. Aunque el diezmo era un sistema levítico y agrícola, muchos líderes lo usan como un ingreso personal y lo exigen como señal de sumisión. Cuarto, divide y controla. Genera separación entre quienes lo obedecen y quienes lo cuestionan. Marca a los que se van como rebeldes o engañados. Algunos dicen herejes. Quinto, se infla a sí mismo. Habla más de su unción que de la obra del Mashiach. Construye su propia marca espiritual. Entonces, el modelo del verdadero siervo del reino lava los pies en vez de reclamar tronos. Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El verdadero líder es el primero en humillarse, el primero en pedir perdón, el primero en cargar las cargas de otros. Enseña sin dominar, guía por medio de la verdad, no del miedo. Enseña a las personas a depender del Ruach HaKodesh, no del líder. Edifica, no controla. Su meta es que cada creyente crezca en madurez, no que se mantenga infantilmente dependiente de él. Infantilmente, infantilmente dependiente de él. La autoridad que ejerce es de amor. La autoridad que ejerce es de amor y ejemplo, no de intimidación. Entonces, un verdadero líder debe ejercer amor y ejemplo, no intimidación y manipulación. Ejemplos concretos, ejemplos del líder legalista. Se autodenomina rabino, ungido, apóstol, ya tú sabes todos esos nombres. Declara que cuestionarlo es pecado de rebelión. Exige diezmos para su ministerio personal. Prohíbe a sus discípulos reunirse con otros grupos o ver a otra persona, etc. Usa la Torah para imponer miedo. Este líder no apunta al Mashiach, sino a sí mismo. Ejemplo de un líder bíblico y humilde. No se aferra a títulos. Se presenta simplemente como siervo. Enseña a depender del Ruach HaKodesh. Vive lo que predica. Acepta preguntas, dudas y diferencias. Promueve unidad, no sectarismo. Sectarismo. Sirve sin esperar reconocimiento. Este líder refleja al Mashiach en actitud y carácter. Entonces los títulos y jerarquías espirituales se vuelven peligrosos cuando desplazan a Yeshua del centro. El mesianismo legalista, el exaltar funciones humanas, termina negando en la práctica el único maestro verdadero. El reino no se trata de cargos, sino de carácter. No se trata de rangos, sino de frutos. No se trata de autoridad humana, sino de obediencia al Mashiach. El líder que Mashiach aprueba, un momento, el líder que Mashiach aprueba no es el que se sienta en tronos, sino el que lava los pies. No es el que exige títulos, sino el que sirve en silencio. No es el que controla, sino el que guía al rebaño hacia Yahweh Elohim Sabaoth. Mashiach Yeshua. Ser reflejo de Mashiach es nuestra misión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenle lo que yo les he enseñado. Mateo 28, 18 en adelante. Esa es nuestra misión, ir a enseñar. No llenarnos de orgullo, soberbia.
Nuestro siguiente tema: el error de afirmar que guardan toda la ley, guardan toda la Torá. En esa que la guardamos toda la ley. En esto nosotros sí guardamos toda la Torá, toda la ley. Yahshua no vino a abolir la ley, ni los profetas. Nosotros sí la guardamos. Bueno, de eso se trata ese tema. Uno de los pilares del legalismo mesiánico ortodoxo es la afirmación orgullosa de nosotros sí guardamos toda la Torá. Pero esta declaración no solo es teológicamente incorrecta, sino históricamente imposible y espiritualmente peligrosa. No reconoce la realidad bíblica, el contexto profético ni la obra redentora del Mashiach Yahshua. Yahshua vino a llevar la Torá a su cumplimiento, Malet, y a establecer un nuevo orden sacerdotal, un Brit Hadashah, un nuevo pacto, no a perpetuar un sistema que ya no puede funcionar como en los días de Moshe. Este tema expone por qué nadie puede guardar toda la ley hoy, qué falso espíritu produce esta afirmación y cuál es la verdadera obediencia que Yahweh Elohim demanda. ¿Dónde está hasta dónde va? Hasta las leyes agrícolas. Entonces, primero, la imposibilidad práctica y bíblica de guardar toda la Torá. Entonces, muchos mandamientos de la Torá dependen de un sistema que ya no existe desde el siglo 70 después de Cristo. El templo físico. O sea, estuvo el templo de Salomón, que fue destruido, y el templo de Herodes, que fue destruido. Ya no hay templo. El altar, el sacerdocio levita. Si no hay templo, no hay sacerdocio levita. Los sacrificios diarios, el Sanedrín bíblico, la pureza ritual supervisada por sacerdotes, Kohanim, el territorio de Israel bajo Torá civil. Por tanto, es imposible observar plenamente toda la Torá, toda la ley. Entonces empezamos. Leyes de sacrificios requieren altar, sacerdotes y templo. No lo hay. Éxodo 29, Levítico 1 al 7. Nada de eso existe. Levítico capítulos 1 al capítulo 7. Segundo, leyes de purificación también dependen del sacerdocio levita y del agua de la vaca roja. Números capítulo 19. Hoy nadie puede purificarse bíblicamente. Primero porque es complicado conseguir una vaca roja totalmente. Y lo otro, no hay templo, no hay levitas. Tercero, leyes civiles, penas de muerte, juicios comunitarios y decisiones legales que requerirían del Sanedrín. Aplicarlas hoy sería delito. Otra vez, leyes civiles genera pena de muerte. Por ejemplo, la mujer fue infiel, la mujer fue adúltera, el hombre fue adúltero, debe ser condenado en el Sanedrín y debe ser apedreado públicamente. Eso es guardar toda la Torá, toda la ley. Si alguien dentro de la Keilah fue adúltero, debe ir al Sanedrín y ser acusado públicamente y ser lapidado. Si el hijo es desobediente, es un rebelde, no se quiere arrepentir, debe morir. Y así sucesivamente, varios aspectos de la ley como tal incluiría crímenes, que son delitos constitucionales en cada país. Leyes agrícolas como el Yuvel, la Shemitah estricta, dependen de vivir en la tierra asignada por Yahweh a las tribus de Israel. La mayoría vive fuera del territorio. Yo por lo menos vivo en Colombia. La circuncisión bíblica no puede practicarse hoy. Muchos legalistas aseguran guardar la circuncisión bíblica, la Brit Milá, el pacto de Abraham. Sin embargo, la circuncisión del octavo día no era solo un procedimiento médico, sino un acto sacerdotal que requería un levita consagrado. Y ya miramos que para que haya un levita tiene que haber templo, pureza ritual del oficiante, pureza ritual del hogar, cumplimiento de leyes del templo, supervisión sacerdotal. Nada de eso existe hoy.
Por lo tanto, nadie practica la circuncisión de la Torá en su forma original. Cuando se ignora este contexto, nace un espíritu de juicio que señala al incircunciso, mientras se practica una forma moderna del rito que no corresponde al mandamiento original. Shaul lo dejó claro en 1 Corintios capítulo 7 versículo 19, ser circunciso de nada significa, y ser incircunciso nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Yahweh. Aquí Shaul enseña prioridad espiritual sobre el ritualismo, algo que el legalismo rechaza. Se refiere que la circuncisión por sí misma no da justicia ni identidad en el nuevo pacto, Brit Kadashah. Lo que realmente importa es obedecer a Elohim desde un corazón transformado. La circuncisión sigue existiendo como señal, pero ya no es el centro del pacto. Los mandamientos que importan ahora son los que el Mashiach enseñó y confirmó: la obediencia moral, la kedushá, la santidad, el amor, la fe, la verdad y la vida guiada por el Ruach HaKodesh. En otras palabras, el rito nos salva. La obediencia nacida del Ruach, sí. Shaul también confrontó este error. Entonces, en Gálatas, Shaul reprendió a Kefa. Espérate, ¿cómo estamos? Sí. En Gálatas, Shaul reprendió a Kefa, a Pedro, porque actuó hipócritamente ante los de la circuncisión. Gálatas capítulo 2, versículo 12. El legalismo mesiánico actual repite ese mismo error. Juzga, divide, exige rituales, crea clases espirituales. Shaul Pablo respondió con contundencia en Gálatas capítulo 5 versículo 4. El que quiera justificarse por la ley se ha desligado del Mashiach. Ya no le sirve el Mashiach. No necesita el Mashiach. ¿Para qué lo necesita? Si se está justificando por la ley. No necesita del Mashiach. Se ha desligado del Mashiach. Esto muestra que la Torá nunca fue diseñada para ser un medio de salvación. Usarla así corta al creyente de la gracia del Mashiach. El cambio sacerdotal cambió aspectos de la ley. ¿Sí estamos por ahí? Sí. El cambio sacerdotal cambió aspectos de la ley. Entonces, este punto es ignorado por casi todos los movimientos legalistas. Cuando Yeshua HaMashiach se levantó como el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec, el sacerdocio cambió y la escritura enseña un principio ineludible. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Cambiado el sacerdocio, es necesario que cambie también la ley. Otra vez, Hebreos capítulo 7, versículo 12. Cambiado el sacerdocio, es necesario que cambie también la ley. Porque ahora la Torah es Yeshua a través del Ruach HaKodesh. Entonces, esto no significa que la Torah fue anulada, borrada, quitada. Significa que ciertos mandamientos ligados al sacerdocio levita fueron transformados en el Mashiach. Por ejemplo, los sacrificios. El sacrificio perfecto fue el Cordero, Yeshua. Intercesión sacerdotal. El único intercesor es Yeshua. Mediación humana. Nuestro único mediador es Yeshua. Acceso al santuario. Acceso directo por la sangre de Yeshua. Insistir en guardar toda la ley es negar que Yeshua es el cumplimiento supremo y eterno del sistema levítico. En él, en Yeshua HaMashiach, somos libres de la condenación de la ley. Por eso ya no matamos ni corderos, ni vacas, ni vamos a apedrear a la bruja, ni vamos a matar al brujo, ni vamos a agarrar a piedra al adúltero o a la adúltera. Porque es un Brit Kadashah, un pacto renovado en el amor de Mashiach. Tu único mandamiento es: vaya y haga discípulos y enséñele lo que Yeshua te ha enseñado. Y hacer inmersión en su nombre, en el nombre de Yeshua. Ese es tu único mandamiento. Vaya y haga discípulos.
Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y vas a amar a tu hermano como a ti mismo. Y ve y haz discípulos. Siguiente. El espíritu que produce el legalismo de toda la ley. Cuando un creyente afirma guardar toda la Torah, toda la ley, generalmente brotan orgullo espiritual, se siente superior. Condenación, mira a los demás como menos santos. Hipocresía, pretende vivir en lo que realmente no puede. Desprecio al sacrificio del Mashiach, minimiza la gracia de Mashiach. Como dijo Shaul Pablo, de nada le sirvió el Mashiach, porque él se justifica por la ley. Que él dice guardar toda la ley, pero es mentira. Ceguera doctrinal, cree que la justicia viene por acciones externas. Este espíritu es el mismo que Yeshua confrontó en los fariseos. Entonces, la verdadera obediencia que Yahweh busca. Jeremías. La Torah misma profetizó que la verdadera obediencia sería interna, no ritual. Jeremías 31:33. Daré mi Torah, Yeshua, en su mente y la escribiré en su corazón. El Ruach HaKodesh. Daré mi Yeshua en su mente, el Ruach HaKodesh, y la escribiré en su corazón, mi Torah, mi instrucción. El Mashiach no anuló la Torah, la llevó a su plenitud espiritual. La verdadera obediencia entonces es nacer del agua y del Ruach, caminar en Kedushá, en santidad, amar a Yahweh, amar al prójimo, obedecer por amor, no por mérito, dejar que el Ruach HaKodesh capacite. No viene del cuchillo ni de la letra, ni de un sistema extinguido, sino del corazón transformado. Entonces, la afirmación de guardamos toda la ley es bíblicamente incorrecta, históricamente imposible y espiritualmente dañina. Y legalmente sería acusado de algún tipo de delito e iría a prisión. Ignora el contexto del templo, del sacerdocio, del pacto y de la obra del Mashiach. Los legalistas buscan perfección externa, el Mashiach busca transformación interna. El que confía en la ley para justificarse se desconecta del Mashiach, pero el que confía en el Mashiach recibe el Ruach, el poder para vivir la Torah en verdad, la instrucción guiada por el Ruach HaKodesh. Deuteronomio 14:24. El diezmo como herramienta de manipulación. El tema del diezmo se ha convertido en uno de los temas más distorsionados dentro del mesianismo ortodoxo y en muchos tipos de doctrinas cristianas, en general dentro de muchas corrientes religiosas modernas. Aunque la Torá presenta el diezmo como un acto concreto, específico y dirigido a un propósito claro, hoy se ha convertido en un instrumento de control emocional, presión psicológica y abuso espiritual. Muchos líderes lo utilizan para sostener sus propios proyectos personales, justificándose con frases como es mandamiento. Si no diezmas, estás robando a Dios. Estás maldito. Alguna vez escuché a un pastor que decía: yo no voy a recibir tu ofrenda porque esta ofrenda está maldita. Tú tienes que diezmar para que tu ofrenda sea bendecida. Mientras tanto estás en maldición. Pacta con el Señor. Vuelve a diezmar. Diezma. Porque solo así esta ofrenda será bendecida. Si no, yo no te la voy a recibir si no empiezas a diezmar. Algo así, porque también le ponen el acento o brasileño o acento puertorriqueño. Y son de Colombia, por ejemplo. O son mexicanos y aprenden a poner el acento puertorriqueño o el acento brasileño. Continuamos. Sin tu diezmo, sin tu diezmo no recibirás bendición, lo que acabé de decir. Esta manipulación crea miedo, culpa y dependencia, alejando al creyente de la libertad que Yeshua HaMashiach enseñó. La escritura no prohíbe dar, al contrario, anima la generosidad voluntaria.
pero condena absolutamente el uso del nombre de Elohim Yahweh para oprimir al pueblo. En este tema veremos qué enseñaba realmente la Torá acerca del diezmo, por qué no puede aplicarse hoy como se hacía en tiempos bíblicos y cómo en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, transforma la manera en que damos, guiados no por presión sino por el Ruach HaKodesh. Entonces, hasta Deuteronomio 14. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. El diezmo bíblico, ¿qué era realmente? Para entender el error moderno hay que volver a lo que era en lo que dice la escritura. El diezmo en la Torá tenía tres características fundamentales. Primero, era exclusivamente para los levitas, Números 18:21, y a los hijos de Leví, a los levitas. He dado todos los diezmos en Israel por heredad. Los levitas de la tribu de Leví no tenían tierra ni herencia, por eso el pueblo debía sostenerlos. Hoy, sin sacerdocio levita funcional ni templo, nadie puede reclamar legítimamente el diezmo levítico. Segundo, era comida, no dinero. Deuteronomio 14:23, traerán el diezmo del grano, del vino, del aceite. Los diezmos eran agrícolas y ganaderos, no eran salario, no eran moneda, no eran ingresos. Entonces, los líderes modernos exigen diezmo en dinero. Están usando un mandamiento fuera de contexto, porque la Torá no autorizó el diezmo monetario como regla universal. Solo en un caso excepcional se permitía convertirlo en dinero. Deuteronomio 14, 24, 25. Si la persona vivía muy lejos del lugar donde Yahweh había puesto su nombre, templo, Mishkan, podía vender su diezmo, tomar el dinero en la mano, viajar a Jerusalén y allí volver a comprar comida para presentarla como diezmo. Vamos a ver cómo estamos en la diapositiva. Es decir, para que exista un diezmo en dinero, A, debe existir el templo en Jerusalén y los levitas sirviendo en él. B, sin templo, sin sacerdocio levítico funcionando y sin territorio agrícola de Israel, no existe el marco legal de la Torá para exigir diezmo en dinero. Por eso, el diezmo no era para pastores modernos, sino para levitas. El dinero era solo un reemplazo temporal cuando había que viajar lejos. Hoy, sin templo ni sacerdocio levítico, nadie puede exigir diezmo bíblico. Lo que sí existe hoy, como Shaul enseñó, es la generosidad voluntaria sin coerción ni manipulación. Segunda Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno debe dar de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón. Su propósito era sostener el templo. El diezmo mantenía los sacrificios, el sacerdocio, los utensilios sagrados, la manutención de los levitas. Sin templo, sin altar, sin sacerdocio bíblico, el sistema del diezmo no puede funcionar. ¿Cómo se usa hoy como herramienta de control? Muchos líderes modernos y mesiánicos ortodoxos usan el diezmo como un arma espiritual. Este abuso incluye culpa y miedo. Frases como: si no diezmas, estás bajo maldición, estás robando a Dios, Yahweh te quitará lo que tienes. Nada de esto aparece en el nuevo pacto. Brit Hadashah, pacto renovado. Manipulación emocional. Aprovechan la necesidad o ignorancia del pueblo para enriquecerse o sostener proyectos personales que Elohim jamás mandó. Autoridad falsa. Exigen el diezmo para mantener la unción, como si la presencia del Rúa dependiera de dinero. Esto contradice la enseñanza de Mashiach, quien dijo en Mateo capítulo 10 versículo 8: de gracia recibisteis, dad de gracia.
La enseñanza apostólica sobre dar en el nuevo pacto, Shaul Pablo redefine el dar completamente, quitando toda idea de obligación legalista, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no por obligación. Aquí vemos principios fundamentales. Dar es voluntario, no impuesto, no exigido, no fiscalizado. Dar nace del corazón, no del miedo ni de amenazas espirituales. Dar es guiado por el Rúa, no por sistemas levíticos que ya no existan. Disculpa. El nuevo pacto, el Brit Hadashah, enseña generosidad, no tribulación económica obligatoria. Shaul Pablo jamás enseñó un diezmo cristiano o mesiánico. Enseñó ofrendas voluntarias para necesidades reales, no para sostener jerarquías humanas. Dar con discernimiento espiritual. Yahweh no rechaza las ofrendas, rechaza el abuso. Dar es bueno cuando nace del amor, sostiene a los necesitados, apoya la obra verdadera, se da sin presión, se da en libertad, pero se vuelve pecado cuando se usa para manipular, enriquecer líderes, mantener estructuras humanas, controlar al pueblo. La generosidad guiada por el Rúa Hakodes libera, el diezmo exigido oprime. Ejemplo práctico, imagina un hermano humilde que apenas puede suplir a su familia. Un líder legalista le exige diezmar por fe, diciéndole que si no lo hace, Elohim no lo bendecirá. Ese hombre termina dando lo poco que tiene, creyendo que está obedeciendo un mandamiento eterno, cuando en realidad está sosteniendo un sistema que no existe desde la destrucción del templo. Esto produce estrés financiero, miedo espiritual, dependencia del líder, confusión doctrinal. Yeshua jamás haría eso. Él liberaba a los oprimidos, no los cargaba con pesos. El diezmo bíblico no es aplicable hoy como sistema obligatorio porque el sacerdocio levita, el templo y sus servicios han cesado. Cualquier exigencia moderna de diezmar produce exactamente el tipo de legalismo que el Mashiach denunció, cargas pesadas que los líderes imponen sobre otros. Dar sigue siendo bueno, pero debe fluir desde un corazón renovado, guiado por el Rúa Hakodes y nunca por manipulación. El legalismo financiero esclaviza. La generosidad voluntaria en el espíritu, en el Rúa, trae libertad, gozo y verdad. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, ya vamos terminando. ¿Qué ducha se trata? La hipocresía del legalista. Entre todas las distorsiones del mesianismo ortodoxo legalista, quizás ninguna sea tan peligrosa como la hipocresía espiritual, esa apariencia de santidad que oculta un corazón endurecido, orgulloso y desconectado del Ruach HaKodesh. Yeshua fue extremadamente firme al confrontar este pecado, no porque aborreciera la Torá, pues él la cumplió perfectamente, sino porque aborrecía cuando se usaba la Torá para aplastar al pueblo y exaltar el ego religioso. Los fariseos del primer siglo no eran ignorantes, eran estudiosos, pero su conocimiento no se tradujo en humildad sino en orgullo. Y lo mismo ocurre hoy cuando algunos mesiánicos se inclinan más por el control, la imagen y la religiosidad exterior que por el fruto del espíritu, del Ruach HaKodesh. La hipocresía legalista destruye comunidades, quiere corazones sensibles y aleja las ovejas del verdadero pastor. En este tema expondremos cómo Yeshua HaMashiach describió esta hipocresía, cómo opera hoy, cómo la escritura la confronta y cuál es la verdadera actitud que debe caracterizar a un discípulo de Yeshua HaMashiach. ¿Hasta dónde llega el tema? Hasta la realidad interna. La descripción de Yeshua, santidad de apariencia. Yeshua usó palabras fuertes, pero necesarias para describir a los líderes religiosos que aparentaban pureza mientras su interior estaba corrompido. Mateo 23, versículo 27. Sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de muerte, inmundicia.
Esta expresión revela dos aspectos fundamentales. Primero, la apariencia externa. Si se ven piadosos, ordenados, estrictos, cuidadosos con mandamientos. La realidad interna. Orgullo, dureza, falta de misericordia, juicio y ambición espiritual. Esta es la esencia de la hipocresía legalista. Enseñar Torah sin rúa, aplicar Torah sin amor y exigir obediencia sin dar ejemplo. En tiempos modernos, este patrón se repite cuando se habla mucho de kedushá, de santidad, pero se trata mal al prójimo, se corrige con dureza sin compasión, se presume de obediencia externa, se mide la espiritualidad por la apariencia, no por el corazón. La Torah dada por Yahweh jamás fue para inflar el ego de nadie, sino para transformar el carácter. ¿Cómo opera la hipocresía del legalismo moderno? La hipocresía no se manifiesta solamente en palabras, sino en actitudes que dañan profundamente a la comunidad de creyentes. Entre las más comunes encontramos manipulación disfrazada de autoridad espiritual. Un legalista exige obediencia no porque sirva al pueblo, sino porque quiere ser visto como superior. Utiliza frases como yo sé más que tú no estás a mi nivel espiritual. Si no haces lo que digo, estás en rebelión, nada más alejado del carácter del Mashiach. Juicio sin misericordia, corrigen sin amor, confrontan sin empatía y condenan sin discernimiento. Olvidan que la Torá también dice en Santiago capítulo 2 versículo 13, la misericordia triunfa sobre el juicio. División y contienda. Su espíritu de superioridad crea guerras internas, separaciones y ambientes pesados. Todo se debe hacer, disculpa, todo debe hacerse a su manera o si no, no sirve. Cargar al pueblo con reglas humanas. Añaden más mandamientos de los que Yahweh estableció, creando un sistema de control emocional. La enseñanza del Mashiach, humildad, verdad y Rúa, el Rúa Jacobes. Mientras los legalistas buscan reconocimiento, Yeshua enseñó el camino opuesto. Mateo 23:11. Mateo capítulo 23, versículo 11. El mayor entre ustedes será su servidor. Él no buscó tronos, buscó corazones, no exigió honores, lavó pies, no manipuló, liberó. La verdadera santidad, kedushá bíblica, no depende de cuántas reglas se conocen, sino cuánto se parece al carácter de Yeshua. Shaul también denunció la religiosidad vacía. Según Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. La verdadera piedad no se muestra en ritos, sino en transformación interior. El principio espiritual correcto. Torah con Rúa, con el Rúa HaKodesh. La Torah sin Rúa produce legalismo. El Rúa sin Torah produce desorden, pero Torah y Rúa juntos producen vida. El discípulo verdadero corrige con mansedumbre, confronta con amor, cumple mandamientos con humildad, guía a otros hacia Yeshua, no hacia sí mismo, usa la Torah como lámpara, no como arma. Salmo 119, 105, lámpara es tu palabra para mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ejemplo práctico, imagina una persona nueva que llega a una comunidad mesiánica deseando aprender. Antes de escuchar su historia o su necesidad, un líder legalista le bombardea con reglas. Tu nombre está mal, tu ropa está mal, debes cambiarte tu ropa, no sé, cámbiate el nombre, tu pronunciación está mal, no se dice Yeshua o Yahoshua o Yehoshua, tu nivel espiritual es bajo. La persona se siente humillada, confundida y rechazada
y termina alejándose, pensando que la fe es demasiado pesada. Yeshua jamás trató así a los que se acercaban a él. Él decía, vengan a mí, no cumplan primero para venir. Entonces, antes de terminar este tema, vamos a agregar que hay personas que no tienen la misma comprensión cognitiva que otros. De esta manera, su nivel de conocimiento es casi nulo. Necesitan mayor amor y acercamiento para poderlos dirigir hacia Yeshua, no hacia nosotros, hacia Yeshua. A través del amor en Yeshua, esta persona es restaurada y transformada. Entonces todo se debe hacer con amor. La hipocresía legalista destruye lo que la Torah quiere edificar. Hablen de santidad, pero no viven en santidad. Hablan de obediencia, pero niegan al maestro con su carácter. Su estilo aleja a las ovejas del Mashiach, mientras que el discípulo verdadero las conduce hacia él. El legalista usa la Torah como espada para herir. El verdadero discípulo la usa como lámpara para guiar. La verdadera Kedushá, santidad, no es apariencia, sino transformación interior por el Ruach HaKodesh. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, vamos bien. El mesianismo ortodoxo legalista no es una expresión auténtica de la emuná del Mashiach, sino una repetición moderna del mismo espíritu fariseo que Yeshua confrontó en su generación. Cuando la Torá se usa para controlar, condenar o exaltar la carne religiosa, deja de reflejar el corazón del Padre. Yeshua no nos llamó a judaizar nuestra fe ni a someternos a estructuras rabínicas modernas, sino a caminar en obediencia desde el amor, la verdad y la humildad, guiados por el Ruach HaKodesh y no por la presión religiosa. El legalismo produce culpa, orgullo espiritual y división. El Mashiach produce vida, libertad y transformación genuina. Nuestra misión sigue siendo la misma que Él estableció desde el principio: amar a Yahweh con todo nuestro ser, amar al prójimo y vivir en Teshuvah, en arrepentimiento, enseñar lo que Él enseñó, hacer discípulos y sumergir en su nombre Kadosh, Yeshua HaMashiach. Cuando la Torá se vive sin el Rúa, se vuelve letra que mata. Pero cuando se vive en el espíritu, en el Rúa, Jacob se convierte en luz que guía. Yeshua es nuestro único maestro, nuestro roe, nuestra justicia y nuestro camino. Yeshua, no nos llamó a una religión llena de cargas humanas, sino a una relación viva con Él, íntima y transformadora con Él. Así permanece la verdad. La libertad del reino siempre vencerá el legalismo de los hombres. Nuestros ejercicios prácticos. Versículo a memorizar, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Yo recomiendo que lean todo el capítulo. Para libertad nos hizo libres el Mashiach. Manteneos pues firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Shaul recuerda que Yeshua nos liberó del legalismo y de la condenación. La verdadera obediencia nace del Rúa, no de cargas humanas. Repite la frase clave durante el día: para libertad nos hizo libres el Mashiach. Luego añade la segunda parte. Practícala en voz alta 3 veces en la mañana, 3 veces por la noche. Para libertad nos llamó el Mashiach. Lecturas importantes. Lee Mateo 23 completo. Yeshua confronta directamente a los fariseos por su hipocresía, orgullo y cargas religiosas. En el capítulo central, para entender el espíritu legalista moderno, muestra cómo el Mashiach denuncia la religión sin amor y sin el Rúa. Gálatas capítulo 3 completo. Shaul enseña que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la emuná, por la fe en el Mashiach. Explica la diferencia entre la Torah guiada por el Espíritu, por el Rúa, y Torah usada como sistema de salvación. Refuerza la idea de que el legalismo es una distorsión del mensaje original y que la libertad del Mashiach es inseparable de la fe verdadera. Preguntas y respuestas.
¿Qué es la hipocresía legalista? Es cuando alguien aparenta santidad exterior, pero en su interior practica juicio, orgullo, manipulación y condenación, igual que los fariseos que Yeshua llamó sepulcros blanqueados. Hablan de Torah, pero no reflejan el corazón de Mashiach. ¿Por qué el legalismo aleja a las personas del Mashiach? Porque reemplaza la gracia y la compasión por reglas humanas y cargas innecesarias. El legalismo produce temor, división y culpa, en lugar de restauración, shalom y teshuva genuina, arrepentimiento genuino. ¿Cómo se distingue un discípulo verdadero de uno legalista? El verdadero discípulo usa la Torah como lámpara para guiar, no como espada para herir. Refleja el carácter de Yeshua, amor, humildad, misericordia, verdad y servicio. Su vida invita, no repele. Ejercicios prácticos. Autoevaluación del corazón. Escribe en una hoja: he juzgado, criticado a otros por su nivel espiritual. He usado la Torah o la escritura para corregir sin amor. Marca con un ¿qué? Marca donde necesitas teshuva y ora por ello. En Colombia se le dice un chulito, en otras partes se le dice palomita. No sé cómo le dirás tú. Por eso marca una X donde necesitas arrepentimiento. Acto de misericordia liberado. Deliberado. Acto de misericordia deliberado. En las próximas 24 horas, 48 horas, realiza una acción práctica de compasión hacia alguien. Una palabra de ánimo, un favor, perdona una ofensa, ayudar a alguien sin que lo sepa. Esto rompe la dureza del corazón legalista. Lectura reflexiva. Lee Mateo 23 y escribe 2 columnas. Actitudes fariseas que debo evitar. Actitudes de Mashiach que debo imitar. Al final haz una oración para pedir que el Rúa te transforme en esas áreas. Vamos a cerrar con oración, amados hermanos, y terminar nuestro estudio. Abacadosh, Yahweh, nuestro Elohim, te damos gracias por tu palabra viva, por este estudio y por la enseñanza que has puesto delante de nosotros. Gracias porque tu verdad nos ilumina, nos corrige y nos libra de todo legalismo, orgullo y confusión. Te pedimos un corazón sensible para caminar en tu Torah con humildad, amor, compasión y discernimiento. Bendecimos delante de ti a la Keilah virtual Eliyahu Shalom. Bendice sus congregaciones, sus hogares, sus familias y cada vida que tú has reunido. Derrama unidad, ahavá, amor, shalom y restauración. Bendecimos el pan en sus mesas, sus fuerzas, su salud física, mental y espiritual. Bendice también su economía y la labor de sus manos. Que todo prospere conforme a tu voluntad. Abacadosh, envía tus malachim alrededor de cada hermano. Protégelos en su entrada y su salida. Cúbrelos del mal, visible o invisible, de todo enemigo que quiera hacerles daño. Guarda sus caminos, porque está escrito: el malad de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, gracias por ser nuestra luz, nuestro ejemplo y nuestra esperanza. Sé tú nuestro Shabbat, nuestro reposo, nuestra paz diaria. Ruach HaKodesh, guíanos, transfórmanos y llénanos con sabiduría y obediencia genuina. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amados hermanos, si este estudio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo, a comentar tu aprendizaje y a darle like para que más personas sean edificadas en la emuná, en la fe verdadera. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuevos estudios, reflexiones y enseñanzas. Juntos sigamos creciendo en la verdad de Yahweh Elohim Sabaoth y fortaleciendo nuestra relación con Él. Apóyanos con tu participación y difusión, porque cada semilla que siembras en la obra del Altísimo traerá su fruto a su debido tiempo. Que Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Yahweh Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh Elohim alce su rostro sobre ti y te dé shalom, shalom, shalom. Hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga y les guarde siempre. Amén y amén.